Regresamos, queridos amigos, aquí a Petroban, en la estación de servicio que queda ubicado en Avenida Belgrano y Moreno. Bueno, se incorporó Mauricio Ledesma de Ciudadano Web a la charla, como habíamos dicho al inicio, que en algún momento se incorporaba. Bueno, llegó. Ahí llegó, estaba agitado, no sé si habrá venido corriendo, habrá hecho alguna maratón, pero bueno, llegó agitado. Y decíamos, Mauricio, que en este segundo bloque vamos a contar con la presencia, ya la tenemos aquí, a la contadora María Nela Lezama It, que es concejal de la ciudad capital por Libre del Sur. Y algo que yo destacaba al finalizar el primer bloque, yo no recuerdo, la verdad no recuerdo, pero sería la primera mujer de Santiago del Estero en integrar una fórmula presidencial, en este caso la fórmula de Libre del Sur, que lleva candidato a presidente a Jesús Escobar y vicepresidenta a Marianela Lezama It. Un hecho histórico para mí, Mauricio. Sí, seguramente para todo lo que tiene que ver con el ámbito político, más allá de su condición de mujer, está el hecho de que va a tener seguramente una mirada distinta a lo que comúnmente se denomina el espectro federal o nacional, ¿no? La saludamos en primer lugar, muy buenas noches, gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un placer venir a conversar y a contar un poquito de esta candidatura y de la mirada que tenemos desde Libres del Sur para la Argentina que soñamos. Nos comentabas que no es una decisión de estos meses, sino que ya vienes trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Sí, la verdad que es una propuesta que me ha hecho el Secretariado Nacional de nuestro partido a fines del año pasado. A partir de eso, bueno, hemos empezado a trabajar en lo personal y en lo colectivo para poder llegar de la mejor manera y ofrecerle a la ciudadanía una fórmula 100% federal. Neuquén, Jesús es una persona que viene de la provincia de Neuquén y bueno, quien les habla va a acompañar esa fórmula que soy una santiagueña, nacida y criada en el Lisqui, pero que después me he mudado con mi familia a los 10 años más o menos a la capital, en donde he desarrollado bueno toda mi vida en general y bueno, mi vida académica, mi vida política, mi vida social también. Esta postulación es un peso, una responsabilidad o una posibilidad. Es una responsabilidad enorme, pero también es una posibilidad de poder hacer un cambio generacional en la dirigencia política, una dirigencia que desde Libres del Sur venimos cuestionando mucho. Creemos que ambas coaliciones han fracasado gobernando la Argentina, creemos que es necesario un recambio y para ese recambio tenemos esta propuesta, ¿no? Jesús y Marianela a las presidenciales y bueno, y es lo que creemos con mucha esperanza que va a acompañar una gran parte de nuestro pueblo. Bien. Para la gente que nos está viendo, hay muchos que seguramente la ubican a Marianela y otros que quizás no están familiarizados con su rostro. Para esas personas que no están familiarizados con el rostro de Marianela, ella, además de su actividad política, también es una mujer que ha militado y milita mucho en lo que es los derechos de la mujer. Y aquí en Santiago del Estero es referente de Mumala, que es un movimiento que está en Latinoamérica, ¿no? En toda Latinoamérica. Teniendo en cuenta esa actividad militante, ¿no? ¿Cómo sería la perspectiva que va a tener en el caso del que el pueblo así lo decida, la vicepresidenta de la nación? Porque si bien es cierto, hoy está presidido por una mujer el Senado, pero ¿cuál sería la mirada que tendría Marianela desde el Senado con respecto a los derechos, ¿no? Que el aporte que le hace la trayectoria en el movimiento feminista
me parece que es aportar esa perspectiva de género, ¿no? Yo soy parte de la generación que ha militado y que ha crecido durante la ola feminista de estos últimos años en la Argentina. Entonces me parece que esa mirada con perspectiva de género que tanto demandamos los movimientos de mujeres, que creemos que tienen que estar en las agendas, está claramente incorporada, ¿no? Una mirada transversal que no necesariamente tiene que ver con atender puntualmente las violencias por motivos de género, sino que tiene que tener una mirada en todas las definiciones que se tomen para llevar adelante una Argentina más justa y más igualitaria, ¿no? Hablamos de medidas económicas, hablamos de medidas sociales, que claramente tienen que tener una mirada con perspectiva de género, porque sabemos que las mujeres, por ejemplo, entre los pobres, somos las más pobres, y esto no son datos que decimos nosotros, sino que está medido por el INDEC, como así también los hogares conducidos por mujeres, que son los más pobres, que son los más endeudados, y hay una encuesta sobre esto en la CEPAL, ¿no? Entonces me parece que esa perspectiva tiene que ser transversal y que no necesariamente tiene que estar encapsulado en una legislación o en una medida, sino que tiene que tener una mirada amplia para todo lo que se venga para la Argentina, para la nueva Argentina que nosotros queremos construir. Entendemos que en la temática se ha avanzado bastante en cuanto a las leyes y a la conciencia. Sin embargo, los hechos policiales por ahí pueden aparecer como que muestran otra realidad en cuanto a la conciencia hablo fundamentalmente sobre el tema de la violencia, que es un tema que preocupa a mucha gente. Sí, que preocupa a mucha gente y que se cobre la vida de una mujer cada 33 horas en nuestro país, en su expresión máxima, que son los femicidios, ¿no? Entonces me parece que a partir de esto hemos tenido un avance que ha sido empujado por el movimiento de mujeres a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que se ha logrado legislación, que se ha logrado un ministerio de género, que se han logrado diferentes objetivos que nos hemos ido planteando, pero que claramente hoy no tienen un anclaje en la realidad. ¿Qué le falta puntualmente? Mi pregunta es, ¿qué le falta para que la gente esté consciente del tema y se reduzcan? Se puede reducir de alguna forma. Nosotros tenemos que plantear, lo primero que tenemos que plantear es presupuesto para poder aplicar legislación. Tenemos legislación que es de avanzada, pero que no tiene una aplicación real en el territorio, no digo aquí en Santiago del Estero, no tiene una aplicación en todo el país. Entonces me parece que tenemos un montón de legislación que hoy no se está aplicando porque por falta de presupuestos. Tenemos un ministerio que hace poquito he estado en Buenos Aires, he tenido la posibilidad de reunirme con funcionarias que no cuenta con el presupuesto para poder desplegar un montón de programas que pretenden llevar adelante, y lo que se termina haciendo es como un voluntarismo tejiendo redes entre organizaciones para ver si de esa manera se puede contener este flagelo social. Pero el verdadero cambio tiene que estar impulsado por el Estado, por los tres poderes, y tiene que empezar a caminar un cambio cultural. O sea, tenemos que empujar ese cambio cultural en donde las mujeres somos propiedad de los varones, en donde las mujeres cobramos menos por el mismo trabajo, en donde las mujeres seguimos relegadas a los trabajos de cuidado en el hogar. Entonces, todas estas condiciones terminan generando diferentes expresiones que tienen las violencias por motivo de género. Marianela, hablaba de trabajar por la Argentina que se viene, y en eso quiero preguntarte cuál es la mirada que tiene Libre del Sur, ¿no?, sobre la Argentina actual, la Argentina de este 2023, la Argentina del 2022, la Argentina que hoy tenemos. ¿Cuál es la mirada, cuál es el análisis, ¿no?, que ustedes vienen haciendo? El análisis me parece que es el mismo que hace una gran parte de nuestra sociedad. O sea, compartimos el análisis de que esta dirigencia ha fracasado, que esta coalición de gobierno que planteaba que iba a empezar por los últimos para llegar a todos, claramente no ha cumplido esos objetivos, porque los niveles de pobreza, de indigencia, de desocupación, de trabajo informal han crecido, ¿no? Entonces me parece que las cifras económicas y sociales hablan por sí solas del fracaso de este gobierno, como así también hablan del fracaso del gobierno anterior, que estaba gobernado por la otra coalición que venía a plantearnos pobreza cero, ¿no? Y ha terminado incrementando ¿La única receta es pedir más préstamos para...? No, la receta es suspender el pago de la deuda con el FMI. Nosotros tenemos que suspender ese pago para poder recomponer nuestra economía, y a partir de eso poder generar un círculo virtuoso entre lo público y lo privado de crecimiento.
A partir de eso, una vez estabilizado, se podrá analizar la legalidad de la deuda. No nos olvidemos en qué condiciones ha sido tomada esa deuda, cuáles han sido los fines que efectivamente ha tenido esa deuda, que en su mayoría ha sido fugada, que debería investigarse qué es, quiénes han sido partícipes de la fuga y cuál ha sido la complicidad que han tenido diferentes funcionarios en ese momento, y que ha sido una deuda legitimada por esta coalición, que digo ilegítimo porque nunca pasó por el Congreso, ¿no? Lo que establece nuestra Constitución para poder endeudarnos. Hay como un vacío institucional con respecto a ese tema, ¿no? Planteamos que se investigue la deuda, que se investigue en qué condiciones se había dado, principalmente por no haber pasado por el Congreso, principalmente porque se trataba de un acuerdo político entre el entonces presidente de Estados Unidos y el presidente Mauricio Macri, en donde ha hecho un préstamo histórico, en donde el análisis de la capacidad de pago que tenía la Argentina no daba para recibir ni siquiera el 20% de lo que efectivamente ha recibido la Argentina. Y después, ¿qué es lo que ha pasado con esos fondos? ¿A dónde está? Es el mismo organismo con el cual se está negociando hoy. Es el mismo organismo con el cual se está negociando hoy y que se le ha dado legalidad, porque no olvidemos que el acuerdo de este gobierno ha sido, ¿cómo será de ilegal esta deuda? Déjenme decir esto porque que ni siquiera se ha refinanciado, ¿no? Si nosotros analizamos la historia en otros países del Fondo Monetario, se suele refinanciar. ¿Qué es lo que se ha hecho en este acuerdo? Se ha contraído una deuda nueva. El Fondo Monetario entregaba los fondos para pagar la deuda anterior y los fondos estos los íbamos a pagar a partir del 2024, creando una deuda nueva que efectivamente pase por el Congreso, que es lo que ha pasado durante las negociaciones de en ese momento Martín Guzmán a cargo de la administración de Alberto Fernández, que hoy continúa, ¿no? Entonces digo, esas son las situaciones en las que nos hemos endeudado, que después se ha efectivamente legalizado esa deuda y que hoy nos tiene en el embrollo que se encuentra la Argentina, un acuerdo plenamente inflacionario. Cuando nosotros hemos firmado este acuerdo y al día de hoy hemos duplicado la inflación. La inflación es una variable de ajuste que termina llevándose los fondos necesarios para pagar esas deudas. Entonces hay que decirle todo a los argentinos y a las argentinas cuando hablamos de la deuda, porque desde la legalidad hasta los diferentes sucesos que han habido y de qué se trata efectivamente esta deuda, ¿no? Que nos condiciona a todos, que no tiene que ver únicamente con cuestiones abstractas y alejadas a la vida cotidiana de nosotros, sino muy por el contrario, que efectivamente se llevan los fondos que necesitamos para acompañar a las pymes, para poder mejorar nuestra salud, poder mejorar nuestra educación, poder impulsar la industria, poder lograr un desarrollo federal, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros planteamos desde Libres del Sur, hay que rever esta deuda, hay que suspenderla, investigarla y, mientras tanto, ese dinero tiene que ser invertido para poder generar condiciones de desarrollo en nuestro país. En ese contexto que vos estás describiendo, ¿no? De contexto de inflación, contexto de deuda, contexto de que a raíz de eso hubo un atraso en distintos aspectos. ¿Cómo es la mirada en Santiago del Estero y especialmente en el conurbano Santiago La Banda, ¿no? Ese análisis nacional, cómo ha impactado en nuestra provincia y, como te repito, aquí en el conurbano Santiago La Banda? Bueno, ha impactado claramente como en todo el país, y nosotros, de acuerdo a los últimos datos publicados por el INDEC, estamos en el podio de los conurbanos más pobres de la Argentina, ¿no? Entonces me parece que ese dato no es menor, que necesitamos generar condiciones, nosotros lo venimos planteando fuertemente, generar condiciones de desarrollo armónicas en nuestro país. No puede ser que el norte tenga los conurbanos más pobres, mientras el sur, que posee recursos naturales estratégicos de los cuales administra y hace uso para el desarrollo de su población, hoy haya una inequidad en la Argentina. Necesitamos generar condiciones de desarrollo igualitaria y estos recursos estratégicos tienen que ser utilizados en ese sentido. ¿El empleo público puede tapar de alguna manera la pobreza que hay, el nivel de pobreza? Hablo del empleo público en sus distintos niveles, contratos, gente que está en temporario, en fin, todas las variantes que hay. ¿Puede tapar de alguna manera el nivel de pobreza que tenemos en la provincia? No, me parece que los datos hablan por sí solos, no solamente los empleados públicos, sino que los empleados privados.
los nuevos pobres son trabajadores formales. No cubren esos salarios la canasta básica de nuestro país, ¿no? O sea, las condiciones que se miden para determinar si una persona o una familia es pobre, los sueldos que son formales, que están declarados, hoy no logran romper ese techo. Entonces me parece que estamos hablando de trabajadores pobres, que es la nueva categoría que se está estudiando en nuestro país por las condiciones en las que están dadas y por la situación macroeconómica que estamos viviendo. Claramente no tapa la pobreza. Te pregunto eso porque en la imagen que se vende hacia afuera de la provincia es diferente. Están los sueldos al día, los permanentes aportes que se hacen, pero todo es en negro, digamos. Hablo de los bonos, hablo de esas sumas extras que se hacen habitualmente en una provincia, que hacen parecer como si fuese, como que estuviésemos bien, pero en realidad... No, pero en la medición de los datos docentes y de los empleados públicos que hacen, no lo hacemos nosotros porque somos oposición, digo, lo hace el Ministerio de Educación, lo hace el Ministerio de Trabajo, estamos últimos en la tabla, o sea, me parece que son datos objetivos, construidos, estudiados, y a partir de eso me parece que diagnostica una realidad en nuestra provincia que, como mencionaba previamente, el tema de la pobreza, ¿no? Que digo, se relacionan con los índices de pobreza que también demuestra el INDEC en cada una de sus mediciones. Ahora, me parece que esta sucesión o esta combinación de índices sociales y económicos propios de nuestra provincia hablan de que no vivimos en una provincia rica en donde los derechos básicos están garantizados, muy por el contrario, falta mucho todavía, ¿no? Entonces, ahora, estos índices negativos que todos los meses vemos, cuando digo índices negativos me refiero a que se necesita X cantidad de dinero para no ser pobre, y uno mira la tabla y dice, cada vez somos más pobres porque no llegamos ni siquiera al mínimo. ¿Cómo se revierte? ¿Cuál es el plan que tiene Libre del Sur para revertir en un plazo X esos índices? Trabajo, hay que generar trabajo en la Argentina. ¿Por cómo se genera si vos no tienes inversión? Si por ejemplo vos tenías, en la época antes de la pandemia, vos tenías X cantidad de empresas. Durante la pandemia cerraron X cantidad de empresas. Después de la pandemia se fueron definitivamente. Hasta el momento no hay inversión. ¿Cómo hace? Tenemos que impulsar desde el Estado. Necesitamos un Estado fuerte. Tenemos que potenciar la mayor cantidad de trabajadores en la Argentina registrados. Lo dan las pymes. Las pymes son las mayores generadoras de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Acompañar, apuntalar y sostener el desarrollo de las pymes. Tenemos que impulsar a que el negocio sea la timba financiera para que se empiece a invertir en la producción. Necesitamos reindustrializar nuestro país. Entonces digo, estas son experiencias que nosotros en algún momento ya las hemos vivido, las hemos logrado desarrollar, hemos logrado un estado de bienestar. Cuando digo un estado de bienestar, en donde hablamos teníamos vivienda, donde teníamos sueldos dignos, en donde teníamos una serie de condiciones de vida que eran mucho mejores a las que claramente estamos atravesando. Hay ejemplos de otros países en los cuales las pymes se encargan o tienen la producción de la mayor parte del manejo de la economía interna de un país. Exactamente, y no nos olvidemos que la Argentina que se viene es una Argentina que va a tener dinero. Eso parece hoy, en la situación en la que nosotros estamos viviendo, parece una ilusión, pero tenemos recursos estratégicos, tenemos recursos que tienen la posibilidad de desarrollar nuestro país. Dependerá después quién lo administre, ¿no? Por eso me parece que lo que se pone en juego ahora es la Argentina que se viene. En estas elecciones vamos a decidir quiénes son las personas que van a administrar recursos estratégicos exportables en nuestro país. Estamos hablando del litio, estamos hablando del cobre, estamos hablando del gas de vaca muerta, estamos hablando de petróleo. Esto está bien, no hay que basarnos únicamente en eso, pero el Estado tiene que tener una presencia fuerte a partir de ese dinero que ingrese,
tenemos que redistribuir y de destinarlo básicamente al desarrollo, al acompañamiento de las pymes, al sostenimiento de los emprendimientos y a generar condiciones para la inversión. Ahora vos me hablas del sostenimiento de las pymes, del acompañamiento a las pymes, del acompañamiento a los microemprendimientos o a los emprendedores. Pero si cada vez se están aumentando los impuestos, no es una forma de acompañar. Nos están asfixiando, lo digo como emprendedor. De repente tienes ahí te aumentan los impuestos, te aumentan los costos de combustible, de energía, de gas y demás servicios. Entonces, lo primero que hay que hacer es congelar los precios. Tenemos que congelar los precios para poder dar previsibilidad y para poder acompañar fundamentalmente a las familias y a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas. Y respecto de la reforma impositiva que necesitamos, tiene que ser una reforma progresiva. No puede ser que en este país el impuesto que más genere, que más recauda, es el IVA. El IVA es un impuesto que pagamos todos los argentinos por el consumo más básico que podamos tener, y lo paga más el que menos tiene. Y cuando decimos que paga más el que menos tiene, hacemos referencia a una cuestión proporcional, ¿no? Nosotros tenemos un salario que no llega a cubrir la canasta y lo consumimos todo. O sea, pagamos impuestos sobre todo nuestro salario en consumir cosas de necesidades básicas. Una persona con ingresos, una persona rica que tiene la posibilidad de ahorrar, está pagando, tiene, por decirte, un 70% gasta el consumo y un 30% lo destina al ahorro. Y esa persona está contribuyendo por un 70%, mientras que el pobre está contribuyendo por un 100%. Entonces me parece que lo que hay que rediscutir es una reforma impositiva que sea progresiva. Hoy lo que nosotros tenemos es regresiva, aportan más los que menos tienen. Eso hay que cambiarlo. Me parece que esa lógica de poder acompañar al emprendedor tiene que ver con poder acompañarlo desde los beneficios impositivos, desde préstamos que tengan tasas bajas, desde poder orientar el desarrollo de nuestro país fomentando determinadas rubros en los cuales se van a desarrollar las industrias y una serie de propuestas que tienen que ir en ese sentido. Hoy tenemos monopolios que pagan lo mismo que un emprendedor, entonces bueno, eso no puede seguir sucediendo. El discurso, digamos, repetitivo de muchas empresas es que dependen en cuanto a la producción de la importación. El fomentar las pymes puede ayudar mucho en ese sentido de que se pueda producir estos elementos que faltan para el país, para las mismas empresas. Eso va a descomprimir claramente la necesidad de la importación. Nosotros necesitamos generar pymes que puedan producir elementos que se utilizan para la producción, ¿no? Entonces me parece que eso va a claramente descomprimir las importaciones. Y también pensando en esto de las importaciones, este cuello de botella que se hace por la falta de dólares, si suspendemos el pago de la deuda, vamos a tener mucha más posibilidad de que quienes producen e importan puedan traer sus materias primas para poder trabajarlas también en nuestro país. Hablabas el tema dólar, esta falta de dólares. Pregunto, el análisis que hace Libre del Sur puertas adentro con el equipo económico que trabaja con ustedes, y se planteó hace un tiempo atrás el tema de la posible dolarización o bien la libre circulación de ambas monedas, el peso argentino y el dólar. ¿Qué mirada tiene Marianela sobre esas dos propuestas? Primero que nosotros ya vivimos en una economía bimonetaria, eso no lo podemos negar, pero que la dolarización sea la salida a esta situación, la verdad que es una estafa mentirosa de quien la viene a plantear, ¿no? Porque recordemos primero que hay experiencias en otros países que hablan que no ha tenido ningún impacto en la inflación, que en teoría es el motivo por el cual se dolarizaría, y por el otro lado es que no hay dólares. O sea, nosotros en palabras sencillas lo que significa la dolarización es dividir la cantidad de pesos que nosotros tenemos
si nosotros tenemos circulando, como así también los pesos que están en diferentes depósitos bancarios, etcétera, etcétera, tenemos que dividirlo por la cantidad de dólares que nosotros tenemos. O sea, el peso circulante que nosotros tenemos con la cantidad de moneda de moneda extranjera, de dólar que nosotros tenemos, cuando vos haces la división, la verdad es que te da un dólar mucho más alto. Ahí vas a encontrar diferentes economistas con diferentes tipos de dólares, que algunos te hablan desde 1.000 y otros te terminan hablando hasta 4.000 dólares. Depende de lo que vos tomes en la cantidad de pesos que están circulando. Entonces, la verdad que cuando uno dice al masivo, bueno, vamos a dolarizar, y uno piensa que va a cobrar lo mismo que está cobrando hoy cuando dolarizan, hay gente que piensa, bueno, yo cobro 50.000 pesos, voy a cobrar 50.000 dólares. No es una realidad. Y por el otro lado, tampoco vas a cobrar esos 50.000 pesos al dólar de hoy. Lo vas a cobrar a un dólar mucho más caro, por ende, se te reduce tu ingreso si es que vos lo mides en términos de dólares. Entonces, la verdad que es una salida mentirosa que lo plantean ante una sociedad que está descreída de la política, que vive en una enorme crisis de mucho sufrimiento, de poder todos los días pensar en cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes. Y la verdad que las soluciones mágicas no existen, y esto es una... Hablando de la moneda, los países limítrofes tienen monedas fuertes. Exactamente. Con contextos internacionales similares. ¿Por qué crees que se debe eso y por qué nosotros no podemos superar el tema de la moneda? Mira, el otro día estaba leyendo una nota que planteaba sobre eso y hablaba de cuál ha sido la primera publicación de la venta en dólares en nuestro país, y la verdad que era previo al gobierno de la dictadura, ¿no? O sea, ya en esa época ya había una mirada de poder cotizar en dólares. Primero arrancaron las propiedades, ¿no? Hemos ido como avanzando en cuestiones que se van midiendo en dólares. Yo creo que en gran medida tiene que ver con la poca credibilidad que tiene hoy la conducción de nuestro país, y por el otro lado el sufrimiento de tantas crisis que ha habido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Me parece que esto de poder confiar, habiendo tenido un corralito de por medio, luego también hemos tenido previo a eso convertibilidad, hemos tenido el 1 a 1, bueno, como una serie de medidas que han generado una desconfianza total en la población. Digo porque han tenido estos gobiernos diferentes ideologías, digamos, sí, han claro. sido diferentes, y sin embargo la moneda sigue siendo fuerte. Sí. La verdad que es un tema interesante, que me parece que hay que seguirlo, que hay que estudiarlo. Pero si vos me preguntas a mí, de acuerdo a diferentes estudios que he tenido la posibilidad de leer, tienen que ver, me parece, en algún punto con la confianza. Y después hay que generar estrategias para darle fuerza a la moneda. En Brasil, la confianza a la moneda se la ha dado con definiciones políticas que avanzaban en ese sentido. Tienen que ver con premiar a quien ahorra en moneda local, generar incentivos para utilizar moneda local, y generar una estabilidad macroeconómica. Entonces, bueno, también tiene que ir acompañado, digo, no solamente una cuestión de desconfianza, sino que también tiene que ir acompañado de un Estado fuerte que garantice un camino o una senda que vaya en ese sentido. Fíjate que Marianela está hablando sobre generar confianza. De repente se hace un viaje a China, se traen dólares y vos puedes exportar con yuanes, y el peso le está dando más importancia a una moneda extranjera. Vos exportas en yuanes. Claro, eso estaba destinado a empresarios que comercializan con China. En vez de comercializar en dólares, van a comercializar en yuanes para evitar la salida de dólares. Claro, pero le genera desconfianza a tu moneda. Claro, pero antes se hacía en dólares. Entonces lo que hacen Sí. es pasar del dólar al yuan. Pero seguimos generando desconfianza en nosotros mismos e incitando, invitando a la gente a utilizar otra moneda que no es la tuya, ¿no? En cierta forma, digo yo, es lo que uno puede observar. Sí, la verdad que es un tema que, como lo planteé antes, que hay que seguirlo, y que me parece que hay que también
acompañar con políticas que vayan en el sentido de fortalecer la moneda. Lo último, Marianela, desde Libre del Sur se ha planificado alguna visita para ya presentar de manera formal la fórmula en este tiempo que queda hasta fines de junio. Lo harán más adelante. ¿Cómo viene Vamos a estar presentando el 22 los candidatos locales. Voy a estar acompañando la presentación de los candidatos a diputados y a Parla Sur. Y la visita de Jesús la vamos a tener, todavía no tenemos fecha, estamos coordinando agendas porque nos hemos dividido para recorrer el país. Yo voy a estar recorriendo en gran medida nuestro norte, nuestro centro, y vamos a tener la visita de Jesús seguramente en algún momento de los 50 días que nos quedan, ¿no?, de campaña. Mi última pregunta tiene que ver también con lo que relacionado con lo que dice Carlos y es vinculado al federalismo. Fundamental. Brevemente, porque a lo mejor sea un tema extenso, pero ¿cómo lo ves? Bueno, el federalismo es parte de esta fórmula no solamente por quienes la integran, de dónde venimos, sino también porque dentro de nuestro programa tenemos la firme convicción de que tiene que dejar de ser una palabra vacía para poder arraigarla en hechos, o sea, hay que bajarla a los hechos. Y nosotros creemos que la propuesta de desarrollar nuestro país de manera armónica, es decir, dándole posibilidades a la industrialización de las economías regionales, acompañando la industrialización de los recursos naturales que hay en cada uno de ellos y logrando ese desarrollo de manera armónica, se construye un federalismo, porque no puede ser que en nuestro país tengamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, entendiendo que en el sector sur, por los recursos que hoy tienen un PBI provincial mucho más alto del que tenemos en el norte. Entonces me parece que a partir de esto el federalismo desde la perspectiva de Libres del Sur se tiene que construir en el desarrollo integral de todas las regiones, sin priorizar unas pocas. Y déjame decirte también que a partir de este desarrollo armónico no solamente es una cuestión económica, sino que tiene que ver con el permitir que nuestros jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en sus lugares. Tenemos mucha migración de jóvenes de diferentes lugares que van a las grandes ciudades en busca de un proyecto de vida. En el mejor de los casos, porque mucha gente piensa en irse del país. Entonces me parece que tiene que ser, y por otro lado también tenemos el beneficio de que empieza a descomprimir los grandes centros urbanos, como por ejemplo es la zona metropolitana en Buenos Aires y demás ciudades grandes de nuestro país. Muchísimas gracias por la visita, y seguramente vamos a estar en este proceso electoral, vamos a estar nuevamente invitando. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con la contadora y concejal de Ciudad Capital por Libre del Sur, Marianela Lezama It. Vamos a volver el próximo lunes, que es feriado largo, ¿no? Tenemos 4 o 5 días. Encima venimos del Día del Padre, así que vamos a aprovechar para saludar de manera anticipada a todos los padres, que es el domingo 18. Espero que podamos recibir algún regalito, aunque sea un chocolate, ¿viste? Pero bueno, saludamos de manera anticipada a todos los padres, y bueno, si nos queda resto, nos vemos el lunes. El lunes, sí, seguramente vamos a estar en contacto. Ya vamos a ver a lo mejor lo acomodamos para el miércoles de la semana que viene, tal vez. O si no, lo vamos a acomodar. Vamos a ver si estamos bien. No hay garantía de que podamos estar bien. Viene el fin de semana largo. Salud. Nos vamos a ver la próxima semana. Si no es lunes, será martes, miércoles, pero seguro que estamos con charlas bandeñas. Mauricio Ledesma de Ciudadanos Web, quien les habla, Carlos Toledo, y Mariela Elizondo de La Banda Diario. Les deseamos una linda semana, y bueno, nuevamente saludo a todos los padres, que tengan un excelente día.